Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Disolver la Asamblea Nacional. El decreto carece de legalidad. El 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. Este 17 de mayo se marcó una jornada histórica en la vía política del país. El presidente Lasso firmó a primeras horas de la mañana el decreto de muerte cruzada, con el que se disolvió la Asamblea Nacional. Las causales de esta decisión y lo que implica para el país les contamos en la siguiente nota. Ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, estampó una firma histórica en la vida ecuatoriana, pues por primera vez activó el mecanismo de la muerte cruzada que dispone la disolución de la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. A partir de la firma del decreto, los 137 legisladores serán notificados con la terminación de las funciones para las que fueron designados. El primer mandatario señaló que esta decisión responde al permanente bloqueo e intransigencia de la Asamblea Nacional. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. Una vez firmado el decreto, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones generales en 7 días. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. La activación del artículo 148 de la Constitución se da en medio de una grave crisis en la que el primer mandatario fue llevado a juicio político por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de varios contratos de transporte de petróleo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Al finalizar la cadena nacional, el presidente de la República garantizó que ningún servicio público se suspenderá en Ecuador. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria. Informó Álvaro Terán. Las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el exasambleístas ya están en manos de los jueces de la Corte Constitucional, quienes en las próximas horas deberán pronunciarse si lo actuado por el presidente de la República es legal o no. Los exasambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacutic del ala de la CONAIE presentaron acciones de inconstitucionalidad ante el decreto de muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional. Lo que esperamos, respetuosos de la Constitución, de la ley y de la convivencia pacífica de este país, es que sea esta Corte la que dirima este conflicto. Y nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y carece de constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie
con las expectativas de los ecuatorianos de estos 2 años. Si el decreto, por el contrario, tiene la validez y el reconocimiento por parte de la Corte, nos iremos a elecciones. ¿Serían nombres de ustedes ya? Tenemos varios y desde el Partido Social Cristiano hemos pensado, por supuesto, en la figura del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Los ex legisladores criticaron que la muerte cruzada se utilice en la fase final del proceso de juicio político que se seguía al primer mandatario. Porque el presidente ha violentado el mismo dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a un juicio político que estaba en marcha en Asamblea Nacional bajo nuestra facultad fiscalizadora, y lo que ha hecho es boicotear este proceso para evitar ser censurado y destituido. Al parecer, al presidente el día de ayer, pues le fue muy mal. No se pudo defender en el Pleno de la Asamblea Nacional y su única salida fue aplicar la muerte cruzada, que reiteramos es inconstitucional. La acción de inconstitucionalidad presentada por Esteban Torres del PSC y Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática ya fue sorteada y está en manos del juez Joel Escudero, mientras que la de Mireya Pazmiño, Ángel Maita, Dina Farinango, Janet Llano y Fernando Cabascango de Pachacutic del ala de la CONAIE ya está a cargo del juez Enrique Herrería. Se espera que el pronunciamiento de la Corte Constitucional se emita en las próximas horas, informó Valeria Navarro. El expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, reaccionó por el decreto de muerte cruzada que disolvió al Parlamento. El ex titular de la función legislativa espera una respuesta de la Corte Constitucional. Luego de haber transcurrido 10 horas de hacerse público el decreto de muerte cruzada, apareció Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, en una oficina fuera del Palacio Legislativo para reconocer que ya no son asambleístas. No nos aferramos a un puesto. Si es que las circunstancias disponen, pondremos nuestros nombres a disposición del pueblo ecuatoriano para que nos elija o no nos elija. Pero lo que sí estoy consciente, que el actual mandatario, por más que lo ponga, no será electo. Virgilio Saquicela también presentó una demanda de inconstitucionalidad, como lo hicieron los ex asambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacutic, aliados a la CONAIE. De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional, no para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país. Saquicela señaló que si la Corte Constitucional falla a favor de sus demandas, entonces se retomará de inmediato el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, Saquicela, cuando era representante del Parlamento, fue apoyado por el correísmo, pero ahora que la Asamblea está disuelta, ningún ex legislador de dicha bancada lo acompañó en lo que podría ser su última rueda de prensa como la principal ex autoridad del Poder Legislativo, informó Valeria Navarro. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el presidente Guillermo Lasso solo podrá promulgar decretos, leyes relacionadas a materia económica y de carácter urgente. Además, indicó que en los próximos días otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional. Tras la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas, en rueda de prensa el ministro de Gobierno Henry Cucalón dijo que el Ejecutivo no tiene carta blanca para gobernar. La Constitución, ese artículo 148, donde todos, gobierno incluido, deben ampararse, señala que los decretos leyes solo son en materia económica. Los decretos regulares de política pública, designación de funcionarios, de toma de decisiones, de reglamentos, no tienen
esa cuestión de dictamen de la Corte. En ese mismo sentido, el secretario de Estado indicó que en los próximos días otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional, aunque no precisó si se incluirá una reforma laboral como lo anticipó el ministro de Trabajo. En los próximos días se van a presentar otros proyectos de decreto de ley importantes, pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del momento, a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema económico. Por otro lado, Cucalón reconoció la potestad ciudadana de interponer ante la Corte Constitucional demandas contra el decreto 741. Los legisladores de la bancada del Partido Social Cristiano fueron los primeros en presentar el recurso. Que cualquier persona, cualquier grupo político o social tiene pleno derecho a presentar cualquier reclamo, a presentar cualquier impugnación, en este caso, ante la Corte Constitucional. Cucalón fue parte de las reuniones que mantuvo el presidente este miércoles con su gabinete y el cuerpo diplomático. Expresó que los representantes de las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país han reconocido la decisión de Lasso. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no de los gobiernos, eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución. Al ser consultado si Guillermo Lasso se presentará como candidato para las próximas elecciones, esta fue la respuesta. En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no es candidato, pero eso no lo de fondo. Por último, señaló que los ministros se mantienen en sus puestos, aunque no se descarta que existan cambios, pues sus cargos están a disposición del presidente. Informó Priscila Cadena. Después del anuncio de disolución de la Asamblea, el presidente Guillermo Lasso emitió su primer decreto de urgencia económica referente a la reforma tributaria, que según el mandatario reducirá los impuestos para las personas naturales. El decreto ley para el fortalecimiento de la economía familiar es el primero tras el anuncio de la muerte cruzada. Este busca reducir los impuestos para las personas naturales. Para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Esta ley establece incrementar el margen de los gastos que los ciudadanos pueden deducir y se adicionan los gastos en manutención de las mascotas. Lo que hizo el presidente fue eliminar estos montos máximos de deducciones en materia del impuesto a la renta, es decir, lo que tú te podías descontar para el pago del impuesto a la renta por concepto de vivienda, alimentación, salud, vestimenta, educación. La deducción dependerá del número de cargas familiares que tengan los contribuyentes, pero para algunos expertos tributarios este aspecto todavía no está claro. Eso implica ver que no solo que la administración tributaria va a tener o necesariamente debe tener certeza de cuántas cargas familiares tiene en este caso el declarante del impuesto a la renta, lo que ya le impone una carga adicional al Servicio de Rentas Internas de recabar información. La ley también establece por primera vez un impuesto para las empresas de pronóstico deportivo que será del 15%. Este sector sí es un sector que genera muchas ganancias y en realidad la no regulación de este sector lo que está ocasionando es que mucho dinero que podría ingresar por la vía regular al país, ya sea a través de impuestos, de tasas o de contribuciones, pues fugue y que no ingrese a las arcas del Estado. Asimismo, se establece el 12% del IVA para los espectáculos públicos, a excepción de los eventos artísticos como teatro, danza y producciones audiovisuales. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que grava al consumo. Y al gravar al consumo, este impuesto puede ser tranquilamente trasladado al consumidor. La ley de reforma tributaria entrará en vigencia a partir del dictamen de la Corte Constitucional. Informó Andrea Navarrete.
Los exasambleístas de la bancada de Ecuador, afines al gobierno, mostraron su respaldo al jefe de Estado tras la disolución de la legislatura. Anunciaron que desde este miércoles serán la plataforma por el Ecuador y trabajarán en territorio para dar solución a las necesidades ciudadanas. Mencionaron que presentarán varias propuestas al jefe de Estado. Le vamos a entregar al presidente de la República al menos 17 proyectos de ley que se encontraban en debates en las 15 comisiones para que en el marco de lo que establece la ley y la Constitución puedan ser evaluadas su presentación ante la Corte Constitucional en materia económica urgente y en función de ello darle la celeridad a las necesidades de los ecuatorianos y demostrar con ello que quienes nunca permitieron que el país avance son los que hoy se han quedado sin las intenciones y las pretensiones que lamentablemente solo los llevó a enviciarse con el poder. Atención, el Consejo Nacional Electoral anunció que hasta el 24 de mayo convocará elecciones nacionales anticipadas. Esto una vez que se oficializó la muerte cruzada en el país. Miembros del Consejo Nacional Electoral y jueces del Tribunal Contencioso, dando cumplimiento al pedido del régimen tras la muerte cruzada, se alistan para las elecciones anticipadas. Empieza a correr el plazo de 7 días para realizar la convocatoria. Es decir, la fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. Desde el próximo martes correrían los 90 días previstos para que los ecuatorianos acudamos nuevamente a las urnas para elegir al presidente y miembros de la Asamblea Nacional. En ese tiempo, también deberán darse los procesos de democracia interna de las organizaciones y partidos políticos, alianzas, inscripción de candidaturas e impugnaciones. Que quienes resulten electos a este proceso electoral completarán el periodo o serán elegidos para completar el periodo, es decir, ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025. 90 días en los que no se contemplaría la posibilidad de una segunda vuelta en el caso de presidente y vicepresidente. Si es que se presentara la segunda vuelta como es un supuesto, tendríamos que trabajar también para cumplir con esa etapa. No podemos decir que dentro de los 90 días eso está contemplado. ¿Y eso sería luego de qué tiempo posiblemente? Inmediatamente, como se ha trabajado en todo calendario electoral. En lo que prefiere ser cauto el CNE en el monto económico que demandará, lo que se definirá en los próximos días, así como qué pasará con la consulta popular por el Yasuní, Choco Andino, y la repetición del proceso de autoridades seccionales en Calacalí, provincia de Pichincha. Nos gustaría juntar los procesos por temas de presupuesto. Sin embargo, hay mandatos que por el presupuesto no puede estar por encima de estos mandatos constitucionales y tendremos que analizar con mucho cuidado y asimismo las próximas horas tendremos que nosotros, cuando definamos el calendario electoral, también pronunciarnos sobre aquello, si se juntan todos los procesos o lo haríamos por separado. Aquí se dejó claro que de ser el caso el presidente Guillermo Lasso no tendría impedimento para buscar nuevamente el sillón presidencial, informó Héctor Romero. Tras el anuncio del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron que mantendrán el respeto irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado. Además, anunciaron el cese de los protocolos de seguridad para los exlegisladores. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En un mensaje a la nación, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que la decisión adoptada por el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional será plenamente respetada. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes.
Los uniformados indicaron que desde las primeras horas de este miércoles ejecutaron todas las acciones necesarias para cumplir con el decreto 741. No había nadie al interior, por lo tanto no fue nadie desalojado, simplemente se cerró el acceso a las personas. El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que los 137 ex legisladores ya no gozarán de ningún tipo de protección, pues ya no ejercen sus funciones. Si es que por los niveles de riesgo consideramos que se puede dejar 1 o 2 policías para su seguridad, lo verificaremos. Las fuerzas del orden también exhortaron a la ciudadanía a respetar el ordenamiento jurídico del Estado y denunciar a quienes busquen crear caos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la justicia. Policías y militares insisten en que Ecuador no se encuentra bajo ningún estado de excepción, por lo que todos los servicios públicos serán garantizados de manera irrestricta. Informó Álvaro Terán. Y Pachacutic informó que presentará una acción de protección frente al anuncio de la muerte cruzada. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por el momento, no ha confirmado medidas de hecho. Quizás a más de uno le cayó como un balde de agua fría la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso con la muerte cruzada. En Pachacutic no pierden la esperanza que ese mecanismo constitucional se puede echar abajo. A cual consideramos que es inconstitucional, pero eso tendría que verse ya en las reglas del juego de las instituciones correspondientes como la Corte Constitucional. Y serán los jueces competentes los que se pronuncien en su debido momento. Y Pachacutic será muy respetuoso de ese pronunciamiento. Sin embargo, ya mueven las fichas del tablero político para definir los candidatos para la presidencia y Asamblea Nacional. En las próximas horas estaremos convocando a un comité ejecutivo nacional para dar directrices a nivel nacional y las directrices que emanarán basados en nuestro Código de la Democracia y en la Constitución de la República. Nos vamos a parar firme en cada una de las provincias. Tenemos candidatos en todas las provincias y obviamente también tenemos cuadros nacionales para enfrentar un posible escenario electoral. Estamos haciendo una invitación a todos los sectores sociales, productivos, económicos, mujeres, hombres, jóvenes, agricultores, gente del campo y la ciudad, armar un gran acuerdo nacional que debería incluir, entre otros temas, una revisión a la Constitución. En la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, aprovecharon la oportunidad para descartar que estén divididos. Por lo tanto, debemos limpiar todo lo que tengamos que limpiar y fortalecer la gran unidad nacional en un proyecto político que beneficie desde los pueblos indígenas, afros, montubios, cholos, blancos, mestizos, para que sea un proyecto inclusivo, un proyecto plurinacional. Con esto, al parecer, desde ya se vive un ambiente electoral, dejando de lado rencillas, informó Héctor Romero. La ciudadanía está atenta a lo que sucede en el ámbito político del país. Apoyo y desacuerdo se mantienen presentes en la democracia nacional. Aunque no son todos, en las calles a la gente de a pie, aquella que debe viajar en bus en horas pico o la que se come un mote al mediodía, no le interesa mayormente lo que sucede con la política nacional. Bueno, en tema político no sé mucho, pero de lo que estoy de acuerdo que hayan mandado al presidente, sí. Rocío, sin duda, era de las menos informadas. Y eso se puede comprender, pues la vida en las calles tiene otras dinámicas. A veces, con tanto que hacer, explican, solo se escucha a medias lo que sucede en las altas esferas de la política. La verdad no me interesa mucho, porque uno se vive el día tras día. Si no se trabaja, no se tiene. El sentir de mucha gente es de indignación, a tal punto que miran a las autoridades como ajenas a la verdadera realidad de la ciudadanía. Los asambleístas y primero el presidente hacen primero de ellos, de ahí el último somos del pueblo. Pase lo que pase, no le importa a usted. No me interesa, total, tenemos que trabajar. Por supuesto, como habíamos dicho, no son todos quienes observan la realidad bajo esa lógica.
En la Viña del Señor también hay quienes confían en la política y la siguen con fervor. Yo quiero ser categórico. La medida es la mejor medida que ha tomado el presidente. Pasará a la historia. Yo le aplaudo y estoy de acuerdo con el presidente. Yo le digo que si es 2 años, que siga los 2 años. Y estoy tranquilo. Aunque el presidente no se quedará los 2 años que desea don Raúl, pues en 90 días tendremos elecciones anticipadas, al menos vemos que todavía hay personas que sí confían en la política nacional. Yo he estado escuchaba todas las noticias. Sí, o sea, por una parte sí está bien que los mandaron, porque mucho gasto ahí estaba en la asamblea. Escuchando a don Arturo Cumbal, podríamos creer que su posición estaba solamente en el rechazo a la asamblea. Sin embargo, cuando se conversa con la gente, uno se lleva más de una sorpresa. Yo sí estoy con el presidente, no que él se quede también, no. Por una parte, que hagan nuevas elecciones, ahí vamos a ver cómo... A ver si se mejora la cosa. Claro, porque ahorita estamos terribles, ¿verdad? Son los criterios de nuestra gente, que además de mostrar sus distintas facetas, aún creen que las cosas pueden mejorar en este país. Informó Javier Rosero. El Consejo Metropolitano de Quito se instaló en su primera sesión para designar a varias autoridades del municipio. Además, disolver la Asamblea Nacional. El decreto carece de legalidad. Que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. el Consejo Metropolitano de Quito se instaló en su primera sesión para designar a varias autoridades del municipio, entre ellas María Fernanda Racines como vicealcaldesa de la capital. Así fue como se instaló el Consejo Metropolitano de Quito en su primera reunión para escoger varias autoridades. Es así que por unanimidad, Fernanda Racines, de la Revolución Ciudadana, fue designada como vicealcaldesa. En su primer discurso agradeció el apoyo de sus colegas y aseguró que el trabajo en conjunto será primordial para trabajar por la seguridad, empleo y movilidad de la capital. Además, resaltó el legado de las mujeres. Para mí y para muchas mujeres ecuatorianas, constituye el legado de luchas históricas de valiosas mujeres ecuatorianas, como Manuel Espejo, Manuela Sáenz, principios que permiten seguir rompiendo los techos de cristal que aún existen. La segunda autoridad de la capital es magíster en Fiscalidad Internacional y Derecho Tributario. Además, ejerció funciones como asesora legislativa y secretaria general del Parlamento. Pero también en esta reunión se designó al segundo vicealcalde, que esta vez recayó en Darío Cagüeñas, de la Izquierda Democrática, quien también es abogado y recibió el voto unánime del Consejo Metropolitano. Una de mis principales metas, junto con mis compañeros y compañeras concejales, será recuperar la imagen de Quito como una ciudad de primer mundo. Debemos hacer todo lo posible para preservar y mejorar nuestra herencia histórica, ancestral y cultural. En medio de esta sesión, también se designó a Livia Rivas como secretaria general del Consejo Metropolitano. El alcalde Pavel Muñoz anunció que se reunirán para analizar la situación política actual, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada. A que sea la sensatez, la búsqueda del consenso, lo que este momento anime a que vayamos adelante. Aún está pendiente la conformación de las comisiones permanentes, donde deben estar los 21 concejales. En Quito informó Ismenia Solórzano. Insumos para la reconstrucción del desaparecido tercer producto en torno a la investigación que se levantó por el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela fueron recibidos en 18 cajas por el perito Roberto Mesa. En el Consejo de Comunicación se convocaron los miembros de la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Mesa. En el lugar también estuvo el experto argentino y su equipo técnico. Mediante ese acto público se entregaron 18 cajas con información de distintas instituciones del Estado, que servirán como insumos para elaborar el tercer informe sobre la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Dentro de las instituciones públicas tiene que existir información, no se puede perder. Y claramente la sentencia por parte de la Corte Constitucional habla del derecho a la verdad y el acceso a la información pública. Por eso es que la comisión
ha llevado a cabo esta responsabilidad de solicitar a las instituciones del Estado todo lo que tiene que ver en el caso Gabela. El perito analizará la información requerida. Sin embargo, de necesitar nuevos insumos, no se descarta en solicitarlo. Tenemos esos 15 días como para corroborar que toda la información que nosotros dejamos en su oportunidad esté aquí. Caso no esté, los comisionados ya se dispusieron para que se solicite a las entidades que haga falta. Posterior a ello, iniciaría la reconstrucción del tan anhelado tercer informe. Nosotros, a partir del 16º día, podamos trabajar exclusivamente en la reconstrucción del informe pericial o del tercer producto como demanda la Corte Constitucional. Desde este primer momento se entendería que correría el plazo de 2 meses solicitado por el perito Mesa para entregar el tercer informe que contendría los nombres de los autores intelectuales del asesinato del excomandante Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010. Informó Javier Rosero. Más adelante, en la operación Protección Infantil 4, fue detenido un presunto implicado en el delito de pornografía infantil. Les tenemos los detalles en breve. Disolver la Asamblea Nacional. El decreto carece de legalidad. Que el 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. Como lo anunciamos en la operación Protección Infantil 4, fue detenido un presunto implicado en el delito de pornografía infantil. Entre las evidencias se halló cerca de 4.500 archivos digitales con contenido sexual explícito y la participación de menores de edad. A primeras horas de la madrugada, las unidades policiales llegaron hasta el sector de Las Casas en busca de un presunto pornógrafo infantil. El sospechoso de 23 años de edad estaría implicado en la producción, distribución y comercialización de fotografías y videos con contenido sexual. Este tipo de contenido es muy solicitado por pederastas en la red. El sospechoso, con falsos perfiles y utilizando redes sociales, habría reclutado a menores de edad, tanto hombres como mujeres. Una vez ganada la confianza, empezaba a solicitar fotos y videos de carácter sexual que más tarde eran utilizados para chantajear y conseguir material sensible. Existe la captación de niños, niñas, adolescentes desde los 2 años hasta los 17 años de edad, que ya son adolescentes. El operativo realizado en la capital fue un seguimiento a un trabajo ejecutado en el mes de febrero en la ciudad de Guayaquil, donde fue detenido un presunto pornógrafo infantil, aunque no se reunían para planificar de forma presencial. Lo hacían a través de plataformas digitales, es decir, serían parte de una misma red. Compartían este tipo de contenido en las diferentes redes sociales. ¿Y qué es lo que pasa en las redes sociales? Ellos comercializan, ofertan este tipo de contenido sexual explícito a un valor mayor a unos $60. Lo sorprendente que en el mercado de la pornografía infantil ofertaban material sexual donde los protagonistas, entre comillas, eran infantes de apenas 2 años de edad. Niño, niña, adolescente es muy manipulable, es muy vulnerable dentro de las redes sociales porque en efecto no sabe con quién conversa ni nada por el estilo. Entre las evidencias, aproximadamente 4.500 archivos digitales con contenido sexual explícito con utilización de niñas, niños y adolescentes. En Quito informó Iván Casamen. En el sector de Huangopolo, 3 presuntos delincuentes fueron sometidos a la justicia indígena. A los sospechosos les acusaban de supuestamente robar un vehículo en días pasados y antes de entregarlos a la policía fueron purificados. A los 2 hombres y una mujer los atraparon cuando circulaban en este vehículo rojo. Los comuneros de Huangopolo los acusaban de haber supuestamente robado una camioneta. Antes de ser entregados a la policía, les hicieron caminar por las principales calles y en la plaza de la localidad los bañaron, ortigaron y latigaron para que no vuelvan a sus andanzas. Hace un mes creo que le robaron a una chica de una cooperativa de aquí que hay.
Entonces que a ella la llevaron y ahí los agarraron porque ella los reconoció. Al vehículo en el que andaban en la esquina de las calles Quito y Juan Montalvo, a pocos pasos de la unidad de policía, le intentaron prender fuego. El automotor sintió la ira del pueblo, que al mismo tiempo reaccionó, y por el riesgo que explote apagaron la candela. Sí lo prendieron, pero la policía lo apagó. En la esquina aún quedan indicios de los destrozos ocasionados al auto. Luego de algunas horas en el sector se respira calma, nadie quiere comentar lo pasado. El comandante del distrito Los Chillos indicó que se trató de un caso de justicia indígena, que los sospechosos no fueron linchados, sino castigados de acuerdo a su cosmovisión. La comunidad les lleva para realizar este tipo de justicia indígena de acuerdo a lo que se encuentran amparados dentro de la Constitución. Como nadie puede ser castigado dos veces, luego del baño de purificación fueron entregados a la policía. Los uniformados, tras el respectivo parte, les pusieron en libertad. No había nada para dejarlos detenidos. El vehículo era legal y del supuesto robo no existía denuncia. Libres y con el vehículo entregado porque no poseían ningún tipo de cárcel ni tanto a las personas ni el vehículo. Los dos hombres cuentan con antecedentes, mientras que la mujer tiene su hoja de vida limpia. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. En Babahoyo, la Policía Nacional detuvo a 21 personas implicadas supuestamente en el delito de extorsión. Entre ellos un policía en servicio activo y 12 agentes de tránsito municipales, aprehendidos para investigaciones, presuntamente vinculados a esta banda de extorsionadores. Tenían toda una estructura delictiva bajo la fachada de una empresa de seguridad, incluso registrada en la Superintendencia de Compañías. Extorsionaban a sus víctimas exigiendo altas sumas de dinero a locales comerciales de Babahoyo y sus alrededores. Desde $500 hasta $5,000 y obviamente pues bajo el tema de la intimidación, personas obviamente bajo el temor, bajo el miedo, se vieron obligados en muchos de los casos a dar estas cantidades de dinero. En los 16 allanamientos que realizó la policía durante la madrugada y mañana de este miércoles, en la operación denominada Firmeza 99, detuvieron un total de 33 personas, 21 con boletas de captura y 12 que son agentes civiles de tránsito. Aparentemente también estarían vinculados con acciones directas e indirectas que están siendo investigadas en el presente caso. Entre las evidencias decomisadas hay libros de apuntes donde registraban a sus víctimas, teléfonos celulares para realizar las llamadas extorsivas, 3 armas de fuego para intimidación, chalecos y un vehículo reportado como robado. También informaron que uno de los detenidos es policía en servicio activo y todos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades, informó Martín Soto. Disolver la Asamblea Nacional. El decreto carece de legalidad. El 24 de mayo es la fecha límite para convocar elecciones. En el norte de Quito, sujetos vistiendo prendas policiales robaron a custodios de vehículo blindado. En medio de la muerte cruzada, la delincuencia también busca ser protagonista de la noticia. Cerca de 6 sujetos sorprendieron a custodios de un vehículo blindado que se disponían a poner dinero en un cajero automático de una institución financiera ubicada en el norte de Quito. Los sujetos llevaban prendas policiales. Interceptados por varios sujetos no identificados, los mismos que aparentaban ser miembros de la policía judicial, ya que vestían unas chompas de similares características. Al parecer se trató de un robo planificado milimétricamente. Sabían la hora de la llegada hasta las inmediaciones de las avenidas La Prensa y Juan Galarza. Cuando los custodios caminaban con la bolsa de dinero, les cayeron sin darles oportunidad a que reaccionen. Y sustraen el dinero en efectivo, en el cual se desconoce el monto todavía de
oficialmente por parte de la institución financiera. La policía presume que al menos fueron 6 los delincuentes que se movilizaban en motocicletas. Los que ejecutaron el robo estaban armados, pero como el atraco fue sin complicaciones, no hubo la necesidad del uso de las armas. Incluso se llevaron una escopeta de los guardias. Se activaron todas las unidades del eje investigativo y interagenciales con la finalidad de ir determinando algunas circunstancias como son de apoyo, como son los medios tecnológicos, cámaras de videovigilancia, cámaras de locales y demás situaciones tecnológicas que puedan ayudarnos en el esclarecimiento del hecho. La institución financiera no reveló cuánto dinero transportaban los guardias del blindado. Podría ser 100,000, tal vez 50,000. Habrá que esperar para conocer el monto que se llevaron. En Quito informó Iván Casamen. En lo más destacado del acontecer internacional, 50 migrantes y 2 conductores fueron secuestrados por un grupo irregular en México que demanda el pago de $1,500 por la liberación de cada uno. Como si la migración masiva y legal no fue suficiente, a ella se suman secuestros a indocumentados por parte de grupos irregulares para pedir dinero por su rescate. Ello sucede con un grupo de 50 indocumentados y 2 conductores que fueron secuestrados en San Luis de Potosí, México, cuando se trasladaban desde Tapachula hacia Chiapas. Los migrantes tenían permiso de circulación en territorio, habían rentado un bus de una compañía particular y cuando emprendieron el viaje, hombres encapuchados habrían aparecido en el camino y amenazaron al conductor con armas de fuego. Horas después, el transporte fue abandonado. Se desapareció en el tramo del Huizache a Matehuala, en el poblado San Pablo, ahí lo metieron. Lo metieron ahí en un lapso de 30 minutos, posteriormente el autobús apareció en Los Medina. Los secuestradores exigen $1,500 por cada pasajero. 9 personas que se transportaban en el bus lograron escaparse y fueron puestas a órdenes del Instituto Nacional de Migración. El presidente Manuel López Obrador aseguró que se ha desplegado un dispositivo de seguridad para la localización del resto de migrantes. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Con la realización de Paola Castillo. Y con los lindos goles de Europa nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.